Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Gracias, papá, por esta mañana, por comenzar este nuevo día contigo, por vivir de acuerdo a tu voluntad, a tus principios, por estar contigo esta mañana, Señor, pendiente de lo que tú nos hablas al corazón para ser edificados. Gracias, papito bello, por la bendición de tener un Dios como tú, de vivir bajo tu voluntad. Hoy presentamos nuestra vida, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es el sacrificio que a ti te agrada, Señor. Nuestros cuerpos como están delante de ti. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo, estar unidos a ti. Esas tres dimensiones de nuestro ser que estén en armonía para poder entenderte, conocerte, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, porque nos diste un espíritu para entenderte a ti, que eres espíritu y que eres verdad. Señor, tú no tienes nada de carne ni hueso. Tú eres espíritu, pero eres verdad. Espíritu Santo, por eso gracias porque tú nos revelas a Jesucristo, que vino a esta tierra en carne y hueso, hecho hombre. Dios hecho hombre para enseñarnos a vivir, a conocer a Dios, para enseñarnos y modelarnos un camino donde nosotros debemos de seguir y no salirnos de ese camino. Espíritu Santo, revélanos cada día más a Cristo. Señor, el conocerte a ti es conocer, bendito Dios, tu palabra. Es enamorarnos de tu palabra, es obedecerla, es hacer tu voluntad, y allí es donde empezamos a conocerte. A saber, Señor, que tú no mientes, que eres un Dios veraz, que eres un Dios que está pendiente de nosotros en todo momento y que escucha nuestras oraciones. Hoy estamos aquí haciendo este altar como tú nos lo has permitido día tras día, Señor, para buscarte, para buscar tu rostro, para decirte, Señor, yo te necesito. Yo te necesito en este día y no quiero pasar este día sin buscarte, sin dejar un momento de mis horas, de las horas que me regalas, para venir a tu presencia, Señor. Te necesito, papá. Gracias por cada persona, por cada hogar que abre esas puertas a ti. Gracias por cada familia, por cada persona, Señor, que te dice, aquí estoy, papá. Aquí estoy buscando tu rostro y orando delante de ti, porque tú lo prometes. Si el pueblo que invocara mi nombre oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, estas son tus promesas, pero tenemos que, el pueblo que invoca mi nombre, nosotros, tus hijos, porque nadie puede invocar tu nombre si no te conoce, si no te tiene en el corazón. Y te tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso, Señor, te buscamos tu rostro y oramos delante de ti. O sea, apartamos un tiempo para estar en quietud contigo, sin afanes, sin nada, Señor, sino dejando a un lado todo para venir a tu presencia esta mañana. Dándote gracias por la noche que hemos pasado, gracias por el día que comienza, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos este tiempo. Tu bendición nos acompaña en este día, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, bendecir tu nombre e invocar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como aceite sobre mis heridas. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí desde nuestro devocional, como todos los días lo hacemos, mi cita con Jesús. Desde Georgia, hoy les saludamos a Puerto Rico, a Colombia, a Maryland, a Virginia, a Ecuador, al Perú y todo lugar donde se vayan conectando, nos saludan, a Filadelfia. Un abrazo muy especial, y todos aquellos que van uniéndose en la mañana, diciendo, aquí estoy, Señor, quiero buscar tu rostro, quiero
pensar en ti en estas primeras horas de la mañana, antes de hacer cualquier cosa, Señor, es que aparte este tiempo para ti. Es muy importante la actitud del corazón como hijos de Dios. Y nos levantamos no de una manera religiosa, sino una necesidad de buscar al Señor todos los días y su palabra. Buscamos a Dios y su palabra para crecer, para edificarnos, para todo lo que el Señor hoy tiene que hacer. Bueno, estamos estudiando Marcos, ¿verdad? La vida de Marcos. Y hoy comenzamos ya marcamos un tiempo de mirar la restauración que tuvo Marcos. Marcos no se quedó en el problema que pasó, ¿cierto? Que se fue y no quiso seguir con el grupo, sino que no quiso seguir en el viaje misionero, sino que se devolvió. Pero fue restaurado, ¿sí? Fue restaurado por Bernabé, su primo. Y entonces Bernabé formó parte de ese proceso de restauración de Marcos. Todos necesitamos en nuestra vida un Bernabé, todos, porque en algún momento de nuestra vida, todos con nuestras debilidades, podemos querer tomar otro camino, salirnos del camino que Dios ya nos ha trazado, pero tenemos que ser muy humildes, obedientes y de verdad que haya un deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad. Marcos pues ya tenía claro lo que él quería y no se le dificultó. Creo que tuvo que pedir perdón primero a Dios, que lo llamó, y luego al grupo, a Bernabé y a todos, para poderse volver a unir en esa labor que ya habían empezado, como era el viaje misionero. Entonces todo lo que Bernabé hizo fue fundamental para recuperar a Marcos para el ministerio, ¿ve? Bernabé se arriesgó cuando tomó nuevamente a Marcos, porque él dijo, pues yo lo veo cambiado, Dios es Dios de oportunidades. Y yo me ponía a pensar, Dios no desecha a nadie, ¿no? Nosotros nos pasan la carta en una empresa, o a cualquiera de ustedes que le pasen la carta en una empresa porque usted no dio la talla, usted difícilmente lo vuelven a recibir en esa empresa. Usted no vuelve a tocar la puerta ahí en esa empresa. Pero en lo que es del Señor es diferente. El Señor es un ser que nos ama con ese amor eterno, nos forma, nos capacita para su obra. ¿Ve? Él nos capacita, Él no está buscando a nadie capacitado. ¿Ve? Marcos no era nadie capacitado. Marcos no tenía estudios de esto, de lo otro, ¿no? Perdón. Pero Bernabé fue esa parte importante en la vida de Marcos. Entonces, el lugar primero que fueron en ese viaje misionero fue a Chipre. En Hechos 15:39 dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Entonces ese desacuerdo fue intenso, o sea, me imagino todo el tiempo que discutieron, que hablaron, que pelearon, que dijeron, no, yo no voy a aceptar. Pablo, ¿cierto? Me deja tirado todo y me hizo pasar penas, me hizo cambiar todo. Mi agenda se cambió porque ya confiaba en él y se enojó como un niño chiquito, entonces que se quede así, ¿sí? Y Bernabé defendiéndolo y los llevó ¿a qué? A separarse. Entonces es allí, ¿cierto? Este detalle tan importante, que es donde Marcos había abandonado a Pablo en Hechos 13:13, que lo vemos. Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Él iba para allá con una misión. Dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Estaban en algo bien importante, como era llevar en Antioquía la palabra de Dios. Ellos iban siempre con lo que ya el Señor les había dicho. Pero vemos que la restauración de cada uno de nosotros debe comenzar en el lugar del fracaso, volviendo a aquello que hemos hecho mal. Esa es la parte más importante que nos muestra la Biblia. Apocalipsis 2. Vuelve ahora a tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras, ¿sí?
vuelve ahora. El primer amor se puede apagar de un momento a otro. Y entonces queda la persona trabajando porque le toca, porque ya no, como que dice, ya no, yo para dónde voy a pegar más, sino, pero no hay el amor, el fuego, esa unción como que se va secando. Y hay que tener mucho cuidado porque hay la restauración, pero hay que reconocer el arrepentimiento y el reconocimiento de quien nos llama para volver a empezar de nuevo, pero dice que hay que volver a aquello que hemos hecho mal. Pedro, decíamos, negó a Jesús junto a un fuego y Jesús lo restauró junto a ese fuego. ¿Ve? Él había negado al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. Y el Señor le preguntó 3 veces si le amaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él lo había negado 3 veces. Y 3 veces le preguntó si le amaba. Entonces ese proceso de restauración puede ser muy doloroso. Sin lugar a dudas, es doloroso, pero es necesario. Imagínese Pedro escuchando allí al Señor, ¿me amas? Cuando él lo había negado, ¿cierto? Es tremendo porque el Señor le estaba recordando. Y así mismo entonces Marcos volvió a empezar donde lo había dejado, donde había dejado el lugar de donde habían comenzado. Entonces, en verdad, él había perdido mucho tiempo, porque imagínense que esto la Biblia lo cuenta, pero ¿cuánto tiempo pasó mientras hubo la discusión, mientras se dividieron, mientras discutieron? ¿Cuánto tiempo pasó? Pero el Señor en su misericordia le dio una nueva oportunidad. Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Una misericordia que es nueva todos los días. Por eso, cuando usted está mal, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A quién va a buscar usted cuando usted se siente mal? Cuando usted siente que está caído, que está. Por eso es que tenemos la oportunidad de los ayunos, ¿sí? De los ayunos los miércoles, de los estudios bíblicos, de la alabanza, de la oración, de meternos en esos brazos del amor de Dios para ser restaurados. Y tenemos la alegría de tener un pastor a nuestro lado, que nos ayude, que nos enseñe, que nos consuele, un Bernabé, ¿sí? Entonces, Marcos llegó a ser un íntimo colaborador del apóstol Pablo. Mire qué hermoso. Yo creo que Pablo lo tuvo que abrazar. Pablo lloraba mucho, él era muy llorón con sus discípulos, pero él fue un hijo de Pedro. Marcos fue un hijo de Pedro. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero fue un colaborador íntimo del apóstol Pablo. Qué lindo cuando Dios nos regala personas así, para que juntos trabajemos en esa obra. Es muy triste que hoy en día uno no encuentra personas así, porque ahí están muy llenos de sí mismo, dudando, pensando que son más importantes otras cosas que lo que Dios les está diciendo. Entonces, esas referencias de Marcos las vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Espero que abran sus Biblias, tomen sus anotaciones y que el Espíritu Santo sea el que nos edifique esta mañana. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Sí? O sea que ya Marcos estaba con una línea de autoridad. Y Pablo ya le decía, mira, tienes que ir a este lugar, a este lugar. Entonces Marcos y Bernabé, ya habíamos hablado, eran familiares cercanos. Y aquí vemos también la prueba de ello cuando Pablo dice, el sobrino de Bernabé. Entonces, lo que más nos interesa es que Pablo había llegado a tener plena confianza en Marcos, hasta el punto de recomendarlo a la iglesia en Colosas, ¿sí? Así como vemos en este versículo. Ya había pasado, se había olvidado lo anterior, borrón y cuenta nueva, y seguramente la actitud de Marcos hizo que Pablo confiara completamente en él, ¿sí? Marcos había ganado nuevamente esa confianza de Pablo, llegando a ser uno
de esos colaboradores más apreciados que tenía Pablo a su lado. Entonces Pablo le estaba pidiendo a los creyentes, a los de Colosas, que lo recibieran como un obrero del Señor, o sea, alguien de peso, que no era cualquier persona, sino que lo atendieran como él era. Imagínense, ¿sí? Entonces ahí vemos que Pablo también estuvo en la restauración de Marcos y hubo una oportunidad para él, el servicio al Señor. Y entonces en esto él estuvo dispuesto a reconocer las evidencias de un cambio. Marcos dio completamente un cambio para poder servir al Señor. Nosotros no tenemos que estar preparados, decir es que yo no estoy preparado para servir al Señor. Lo que nosotros tenemos es que estar preparados en nuestras convicciones, en nuestra fe, en el amor que tenemos hacia el Señor, porque de ahí para allá Él capacita a la persona. Y entonces usted con los estudios, de Biblia, con todo lo que usted se mete, el Señor, eso era lo que hacía Marcos. Entonces tanto Pablo como Bernabé hicieron una gran obra con este hombre, aunque cada uno de ellos con estilos diferentes. Óigalo bien, no se pusieron de acuerdo, sino cada uno trabajó en lo que Marcos necesitaba, ¿sí? Y así es que los hombres de Dios deben de saber reconocer el verdadero arrepentimiento y ser capaces de restaurar. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, es porque el Espíritu Santo allí ha trabajado de verdad. Y cuando se le dan otra vez asignaciones, son unas pruebas para ver si ya de verdad ha recapacitado. Pero si no es así, pues tiene que seguir creciendo, porque no se puede dar delegaciones y cosas donde las personas no lo han entendido. En Filemón 1:24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mire lo que estaba rodeado Pablo, ¿sí? En Filemón 1:24. Filemón es un libro de una hojita, pero es tan nutritivo, tan importante. Después lo vamos a estudiar. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas el médico, ¿sí? Aristarco, Demas. Entonces aquí vemos que Marcos formaba parte de ese equipo, esa célula que nosotros llamamos la célula especial, ¿no? La célula primera de colaboradores del apóstol Pablo. Es necesario nosotros tener personas así para poder cumplir los propósitos del Señor. Entonces es curioso que en este versículo encontramos a dos de los evangelistas, Marcos y Lucas, con Pablo. ¿Ve? Entonces podemos decir que cada uno conocía la obra del otro, el testimonio del otro, cómo estaban, cómo habían logrado llegar hasta allí, cuánto tiempo pasaban juntos en oración y en el servicio al Señor. Tenemos que rodearnos, tenemos que tener una célula donde cada uno confíe en el otro, ore por el otro y haga ese compañerismo cristiano que se necesita. Cuando no hay compañerismo, cuando no hay amor de verdad en el corazón, es difícil. Es difícil porque el Señor no tomó personas solas. Imagínense que cuando Él empezó a que fueran a evangelizar, los mandaba de dos en dos. De dos en dos. Siempre vamos a necesitar personas que estén allí orando por nosotros y nosotros orando por ellos. En 2 de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Sí? Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Mm? Entonces ellos no eran esos amigos de camaradería que estaban por pasar el tiempo, no tenían propósitos, tenían una vida comprometida con el Señor. Finalmente, cuando Pablo estaba encarcelado y poco antes de ser ejecutado, muestra el deseo de tener a Marcos con él. Pues, esto es muy significativo, que Pablo antes de morir deseara que Marcos estuviera a su lado. Él ya sabía que iba a ser ejecutado y mandó llamar. Entonces vemos ahora que el apóstol Pedro consideraba a Marcos como su hijo. Es otra cosa importante, que lo rodearon, le dieron el amor de padres también, ¿sí?
Marcos aquí, pero no eran esos padres. Sabes que a veces las personas confunden el padre espiritual, los padres espirituales que somos los pastores a esas personas que Dios nos ha dado, pensando que vamos a ser como los padres biológicos, que tienen de pronto que les van a pasar por alto muchas cosas o que no, porque en las cosas del Señor hay que hacer como el Señor dice. Y aquí vemos a un Pablo que formó a Marcos de esa manera. Las cosas no se hacen así. Yo tuve un incidente así recién convertida al Señor cuando me dieron unas delegaciones y fui formada de esa manera. Sí, o sea, radical. Si tú dices sí es sí, si dices no es no. Entonces, aquí vemos a Pablo, ¿cierto? El apóstol Pedro considerando a Marcos como su hijo. Entonces, esa es la última mención a Marcos y la encontramos en Primera de Pedro 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Este es el saludo de Pedro. Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, Marcos también acompañó al apóstol Pedro, siendo un hombre de mucha confianza para Pedro. ¿Ve? Lo tenían en ese círculo. Es que los 12 siempre mantenían, ¿verdad? Siempre mantenían, o sea, ya tenían allí no, era ese círculo cerrado, que ellos no permitían que nadie más entrara porque fueron los más cerquitas del Señor, escogidos, apartados. Entonces, en esa forma que se refiere Pedro, Marcos, mi hijo, deducimos que había un trato íntimo entre ellos, de confianza, de amor, de entrega, ¿sí? Y Marcos podemos pensar que llegó a conocer al Señor Jesucristo por medio del testimonio de Pedro. En aquellos días cuando, perdón, la iglesia se reunía en la casa de su madre. ¿Recuerdan? Pedro iba allí, fue liberado de la cárcel y llegó donde ellos estaban reunidos orando. O tal vez Pedro también fue uno de los instrumentos usados por Dios en el proceso de restauración de Marcos, después de su abandono en el primer viaje misionero. Entonces, todos ellos tienen que haber colaborado para que Marcos volviera a restaurarse. Entonces, no es difícil imaginar esto, ya que Pedro también había tenido que aprender lo que significaba ser restaurado, recordemos, para el servicio después de que él mismo negara al Señor. Recordemos que él también fue restaurado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, sirvió de instrumento para todo ello. Entonces, nadie mejor que Pedro para entender cómo se sentía Marcos espiritualmente y ayudarle. ¿Sí? Puedes decir, yo también viví esto, yo también estoy aquí para ayudarte. Pero también el apóstol tenía otra intención, ¿sí? Marcos había escrito su evangelio bajo las indicaciones de Pedro. Una referencia a él como su hijo sería la manera en que el apóstol le estaría dando una aprobación a la labor que Marcos había recibido y había empezado a realizar para escribir el evangelio. Ya estaba en su corazón, el Espíritu Santo ya le había puesto eso y Pedro también colaboró con eso. Entonces, Pedro y Marcos compartían vivencias importantes en cuanto a la relación con Jesús, que iba a facilitar unión y compañerismo. Es muy importante que las personas que están en esa célula principal tengan el mismo compañerismo todos con Jesús. Jesús ahora no está en carne y hueso, pero está a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tiene que haber los mismos intereses en el grupo, el mismo deseo de agradar a Dios, el mismo deseo de ayunar, de buscar, de estudiar, de meditar. Tiene que haber un compañerismo limpio para que cada uno confíe en el otro y se logren los propósitos del Señor. Si esto ellos no hubieran tenido al Espíritu Santo de verdad avivado en sus vidas, Marcos no estaría aquí nombrándose hoy en día. Pero el Señor ya conoce los corazones y Él por eso eligió, escogió. El Señor dice que pasó una noche en vigilia para poder tomar sus discípulos en vigilia, orando al Señor
para saber luego ir a rescatarlos, a ser los pescadores de hombres. Entonces aquí vemos que la colaboración de Pedro se hacía más fácil y la influencia de él se percibe a lo largo de todo el Evangelio, colaborando así, ¿cierto? Viendo entonces que así la afirmación de los primeros escritos cristianos. Entonces escribió lo que muchas veces había escuchado contar a Pedro. Podríamos decir que Marcos ve a través de los ojos de Pedro y lo escribe. Entonces en todos los episodios narrados en su evangelio, Pedro ha estado presente, a excepción de un paréntesis, cuando los apóstoles dejaron a Jesús solo al ser enviados por él a predicar. O sea que pues tenemos que leer las epístolas de Pedro, primera, segunda, tercera, y Marcos, para mirar que él lo que hablaba también lo hablaba a través de lo de Pedro. Entonces ahí que hay como una parte diferente, está en Marcos 6, del 14 al 29, que cuenta la historia de Juan el Bautista. Ahí vemos que es como que se hace un paréntesis y Marcos cuenta esta historia. Y todo lo que cuenta tiene que ver con instrucciones para nosotros en esa de Juan el Bautista. Es importante leer Marcos 6 del 14 al 29. Yo se los dejo como tarea. Y saquen todas las lecciones que ustedes puedan sacar de esa parte de Marcos 6 del 14 al 29. Entonces el Evangelio de Marcos tiene una conexión directa con la vida y el entorno de Pedro. Junto al mar de Galilea, el lugar de trabajo de Pedro, Marcos 1:16. Entonces ahí vemos los primeros discípulos. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Entonces ahí vemos al Señor mirando a sus discípulos. Este va a ser de mi grupo, ¿cierto? Es la escogencia del Señor. Entonces vemos allí a Simón Pedro, que todavía el Señor no le había cambiado el nombre. ¿Sí? Ya no eres Simón, ya te llamarás Pedro. Y sobre esta roca construiré mi iglesia. Pero no es porque Pedro fuera el que abrió la iglesia, como unos dicen. No es porque Pedro fue el primer fundador de la iglesia, no sé qué, eso no es así. Sino que el Señor dijo, los que sean como Pedro, habrá muchos Pedros sobre los cuales mi iglesia se va a levantar. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Ve? Entonces Pedro, imagínense ese discipulado que entre ellos tenían y ese cuidado, porque Pedro mostró un carácter débil al comienzo, miedoso, porque el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cierto? Pero el Señor siempre estuvo allí restaurándolo porque sabía quién era Pedro, un hombre. Entonces, miren, el Señor no nos pide perfección para servirle. Él nos pide perfección, sé perfectos como yo soy perfecto, cuando ya estamos en sus manos, cuando ya comenzamos a entregar nuestras áreas a Él. Y entonces Él las comienza a perfeccionar. Pero antes, ¿cómo nos va a exigir perfección si venimos de un mundo caído y nunca habíamos tenido la oportunidad de oír la voz de Dios para estar en esas filas del servicio? ¿Ve? Entonces, ¿por dónde andaba Jesús? A la orilla del mar de la Galilea. Tan lindo de mar. Les invito para que vamos el 18 de octubre, nuestra peregrinación a Tierra Santa. Y allí desde ese mar de Galilea hacemos los devocionales todos los días. Eso es hermoso. Y ese mar de Galilea nos recuerda el llamado. Allí, mire, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Ese eran sus trabajos. O sea, Él no fue a tomar hombres desocupados. Él no te toma a ti y a mí porque no tenemos nada que hacer. Entonces vengan, entreténganse acá con la Biblia y cuenten mentiras. No, eso no es así, ¿sí? El Señor escoge a sus predilectos. Él sabe por qué Él mira el corazón. Entonces en la sinagoga en Capernaum, en la ciudad donde vivía Pedro, también se nombra Marcos 1:21, ¿sí?
y ahí estaban hablando de un hombre con un espíritu malo. Dice, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaún. El sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. O sea, ahí estaban todos, incluyendo a Marcos, incluyendo a Pedro. Dice, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaún. Y todos ellos andaban juntos siempre. En la casa de Pedro, Marcos 1:29, Jesús sana a mucha gente. Dice, luego Jesús salió de las sinagogas y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Ahí salió Jesús y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Mire, siempre tenían un lugar de reunión, el Señor hacía sus servicios, sanaba a mucha gente, pero siempre andaban ellos juntos. Siempre andaban ellos juntos y entre esos juntos estaba Pedro, entre esos juntos estaba Marcos, todos ellos. Marcos 2, 1 y 2, Jesús y el paralítico. Después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaún. Vuelve otra vez el Señor allá. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. Hay que aprovechar cuando hay gente alrededor nuestra para orar, para anunciar la buena. ¿Cuáles son las buenas noticias? La salvación. Jesús, todos necesitamos un Salvador. No podemos perder la oportunidad de que podamos contar las buenas noticias, porque esa es la pesca milagrosa, ¿sí? Así nos enseña el Señor a pescar personas para Cristo. Y en Marcos 9:33, ya para que terminemos, entonces habla de quién es el más importante. Es un pasaje muy, muy, muy significativo. Dice, Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaún. Cuando ya estaba en la casa, Él les preguntó, ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? El Señor se interesaba por sus discípulos hasta de lo más mínimo de que hablaban. Y ellos estaban discutiendo de quién sería el más importante en el reino de los cielos. ¿Quién sería el primero? O sea, siempre los discípulos buscando un lugar como de hacerse notar, ¿no? Siempre tenemos esas características como seres humanos, que queremos sobresalir más que otros. Y allí Él nos da una lección muy importante. Pero no me meto en la lección, se las dejo como tarea. Todos estos les dejo como tarea, porque lo más importante que estoy sobresaliendo aquí, que está sobresaliendo, es que Pedro estaba siempre con ellos y siempre andaban juntos y era como ese círculo donde acompañaron al Señor en todo lo que Él hizo, en sus sanidades, milagros, prodigios. Lo vieron a Él evangelizar. Señor vino, dice que a hacer la voluntad del Padre. Él no perdía el tiempo con ellos. Me imagino que tenían, claro, tiempos de comer, porque la Biblia lo muestra, de descanso, de compañerismo, de reírse, de anécdotas. Pero siempre estaban allí junticos para servir al Señor. Necesitamos personas así en nuestra célula de la iglesia que digan, aquí estoy, yo quiero estar allí. Sí, mire, si hemos estado invitando para la intercesión y nos cuesta, porque no entendemos el privilegio de servir a un Dios bueno, de saber que Él es el que nos llama y nos cuesta. Entonces, en poquitas cosas hay que mirar a ver cómo está nuestro corazón con respecto a ese llamado, hacer esos Marcos, esos Pedros, que siempre figuren nuestros nombres en el libro de la vida, ¿no? Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos has regalado, por llevarnos a entender, Señor, que contigo lo tenemos todo y que el llamado lo haces tú. Señor, que pueden haber otras personas a nuestro lado modelándote a ti, no a ellos, Señor, sino modelándote a ti, llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo, para ayudar también a otros, para edificarnos los unos con los otros, que nos necesitamos, Señor. No somos personas que tenemos que vivir aislados y solitarios, porque no nos creaste así. Nos creaste, Señor, para cumplir un propósito en esta tierra. Y es que los unos con los otros nos edifiquemos, nos ayudemos, llenos del Espíritu Santo, podemos ayudarnos, Señor.
¿Cuántas personas hoy sufren soledad, tristeza, enfermedades? Y nosotros nos encerramos en nuestra casa a vivir lo nuestro, a pensar en lo nuestro únicamente, el egoísmo, a solamente en lo que yo vivo y no me intereso por más. Señor, ayúdanos a mirar hacia afuera, a mirar las necesidades del otro, aún en medio de la multitud. Jesús nunca dejó de anunciar las buenas nuevas, enseñándole a ellos que siempre hay una oportunidad de compartir de ti, de hablar, que todos necesitamos un Salvador, que todos necesitamos, Señor, que tú vengas a nuestra vida, que llegues a los hogares, que hagas la obra. Señor, ayúdanos a entender que podemos ser el Marcos, el Pedro, el Juan, que tú quieres, Señor, que seamos. Juan, Marcos, Juan y Pedro. Señor, y todos los discípulos que te acompañaron, escogidos por ti. Gracias, papá, porque tú caminas y pones tus ojos en nosotros. Y podemos estar en la orilla, pero tú nos llevas a las profundidades, Señor, a navegar contigo, a encontrar en la realización de la vida. Bendito Dios, gracias. Señor, ayúdanos a entender que nuestra vida contigo tiene un propósito, somos felices de verdad cuando te encontramos a ti, cuando tenemos un encuentro real contigo. Eres un Dios real, no un Dios que está en un papel o un Dios de religión. Eres un Dios real. Y si conversamos todos los días contigo y obedecemos tu palabra, vamos a ser personas muy realizadas porque tú no te equivocas. Gracias, Señor, porque un día caminando a la orilla me viste a mí. Gracias, Señor, porque un día caminando y buscando, Señor, tus discípulos me viste a mí. Gracias, Señor, por hacerme discípula tuya, discípulo tuyo. Te alabo y te bendigo, Señor, y discípulo viene de la palabra disciplina, donde tú nos formas y nos capacitas para hacer tu voluntad y no la nuestra. Tu bendición sea en cada hogar, en cada familia, y gracias, Señor, por esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. No nos olvidemos de nuestra peregrinación de acción de gracias a Israel. Oramos también por Puerto Rico, que se ha levantado la ola del COVID nuevamente y hay muchas personas enfermitas. Oremos todos por Puerto Rico. Oramos por personas que amamos, que están en estas situaciones de COVID. Jerusalén nos espera. El Senti nos lleva, pero el que nos lleva es el Señor Jesucristo. City. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Senti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah.